Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia, la participación del doctor Nelson Manzano Ansaldo. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Nelson, muchísimas gracias por estar de nuevo en el programa. Te agradezco a ti, Silvano, por la gentil invitación y presto a poder responder las preguntas que dispongas. En esta oportunidad, estimados televidentes, vamos a conversar alrededor de la gestión metropolitana en Cochabamba y sus principales desafíos. Nelson, para empezar, ¿qué es una metrópoli? ¿Qué tipos de ellas existen y cuántas hay en Bolivia? Bueno, en Bolivia no existe una referencia normativa específica respecto a las metrópolis, pero la norma se la puede interpretar a la metrópoli como una gran ciudad, como una ciudad central o una ciudad capital, en el caso de Bolivia. Normalmente esta ciudad capital debería estar conurbada, debería estar asociada en términos físicos con otro tipo de ciudades, localidades urbanas del alrededor, y debería tener una población mayor a 500.000 habitantes. A ese tipo de ciudades conurbadas se los llama metrópolis, en el caso de Bolivia, y existirían inicialmente tres metrópolis. Tenemos la metrópoli de la ciudad de La Paz, la metrópoli de la ciudad de Cochabamba y la metrópoli de la ciudad de Santa Cruz. Los avances en la delimitación de estos ámbitos metropolitanos, sin embargo, son diversos. Existen diversos tipos de metrópolis. ¿Sí? El primer ámbito de definición, de limitación de ámbitos metropolitanos se denomina área metropolitana. El área metropolitana es el primer nivel y son las que comúnmente se conocen como manchas urbanas. A la mancha urbana se lo denomina área metropolitana. El segundo nivel de delimitación de ámbito metropolitano se lo denomina las zonas metropolitanas. Las zonas metropolitanas se los puede entender como el conjunto de municipios cuyos territorios incorporan segmentos del área metropolitana. En este caso tendríamos una zona metropolitana en Cochabamba compuesta por 7 municipios. Los municipios de Cochabamba, Sacaba, Quillacollo, Tiquipaya, Colcapiro, Abinto y Sipesipe. El tercer nivel de delimitación de un área metropolitana habla de las regiones metropolitanas. Las regiones metropolitanas pueden ser entendidas como el primer área de influencia de una metrópoli. Área de influencia en términos particularmente de flujos laborales. Se considera entonces una región metropolitana a esa zona del área de influencia de una metrópoli que está referida a los flujos laborales, lo que significa es qué flujo, qué cantidad de personas pueden venir de una localidad a la ciudad y pueden volverse el mismo día después de su jornada laboral. A esas personas, a esas localidades que tienen esa posibilidad de ir y venir el mismo día, se los considera como parte de la región metropolitana. Tercer nivel. Y el cuarto nivel, mucho más grande, se denomina el área de influencia metropolitana, que tiene que ver ya con un área mucho más amorfa, mucho más grande, que está referida al área de influencia de los servicios especializados que tiene un área metropolitana, particularmente los de salud. Entonces, se considera un primer área de influencia metropolitana a esas personas que por cuestiones de salud pueden venir de una localidad a la ciudad, en este caso la ciudad de Cochabamba, por demandas de salud, sobre todo de servicios especializados. Entonces, en esta área metropolitana, que está mucho más grande, ¿sí? La mancha urbana es relativamente pequeña. Después tenemos a la zona metropolitana, 7 municipios. La región metropolitana puede ya incluir algunas poblaciones como Capinota o como Colomi, que vienen por cuestiones laborales. El área de influencia puede ser mucho más grande, pueden venir incluso del trópico de Cochabamba, pueden venir por cuestiones de salud y es mucho más grande. Estas 4 son las principales referencias de las áreas metropolitanas, de los ámbitos metropolitanos en Bolivia, pero particularmente son importantes como tema porque en Bolivia es particularmente urbana. El 2012, el 67,3% de la población es urbana en Bolivia. Estamos hablando de 2/3 partes, lo que le da la connotación a las metrópolis. Nelson, ¿y cuáles son los objetivos de gestión de un ente de gobierno metropolitano? Bueno, cuando hablamos de gestión, estamos hablando de un concepto que hace referencia al conjunto de acciones y procesos
en términos de asignaciones y recursos que tienen por objeto la realización o el logro de algo. A eso llamamos gestión, ¿sí? Que involucra la presencia de un conjunto de etapas donde sobresalen la planificación de algo y la administración de algo. Planificación, su administración o su implementación. A eso lo llamamos gestión. Y los ámbitos metropolitanos van a requerir, en primera instancia, una gestión. Alguien que se ocupe de la administración de esto. Y en segundo lugar, es importante tocar el tema de gobierno. Una vez que requerimos la gestión de estos ámbitos metropolitanos, vamos a requerir un gobierno, alguien en términos político-administrativos, en términos operativos, que se ocupe de esta administración. El gobierno es normalmente concebido como estos procesos de decisión política que emanan de una autoridad constituida y ejercen su autoridad en una población y en un territorio. En este caso, las metrópolis requieren para su gestión y su gobierno de un ente que administre y pueda asumir estas responsabilidades. Entonces, ¿cómo debería gestionarse una metrópoli? Bueno, una vez que tenemos definidas las metrópolis, caracterizadas estas metrópolis, que en el caso de Bolivia son tres bien caracterizadas, tenemos que hablar de qué necesitamos para que hagamos una gestión de esta metrópoli y qué tipo de gobierno debería asumir esta responsabilidad. En el caso de Cochabamba, estamos hablando de la región metropolitana de Cochabamba, constituida por 7 municipios. Tendría que haber una entidad pública expresamente creada para este efecto, ¿sí? Y que tendría que involucrar a los actores principales que están asumiendo este reto. En este caso, los actores principales serían los 7 municipios que están formando la región metropolitana, las autoridades de estos 7 municipios, el gobierno departamental de Cochabamba y el gobierno nacional. Inicialmente, así está dispuesto para poder generar ámbitos de gestión y de gobierno dentro de un conjunto, ¿sí?, de acciones que tienen que ver con el modelo de gestión pública en Bolivia. En Bolivia el modelo de gestión pública define al menos 3 tipos de actores, ¿sí?, en el territorio. Los actores a nivel nacional, departamental y municipal. Lastimosamente no está previsto los actores a nivel regional, que es lo que requerimos para las metrópolis. Este modelo de gestión pública está confeccionado y está, caracterizado por un conjunto de normas, donde resaltan, por ejemplo, la ley SAFCO. ¿Cómo utilizamos la ley SAFCO para términos de administrar un territorio? La ley de marco de autonomías y descentralización del 2010, la ley de clasificación y definición de impuestos, recursos con que cuentan, ¿sí?, la ley de gobiernos autónomos municipales y la ley de planificación integrada del Estado. Son algunas de las leyes que están conformando este modelo de gestión pública y donde tienen que incorporarse temas de gestión y de gobierno para las metrópolis. En Cochabamba, el 27 de mayo del 2014, se ha generado por el primer antecedente normativo de gestión y gobierno de una metrópoli con la aprobación de la Ley 533, el 27 de mayo de 2014, Ley de Creación de la Región Metropolitana Canata de Cochabamba. Esta ley nos da el primer paso para poder avanzar en los procesos necesarios de gestión y de administración e implementación de un órgano de gobierno regional que sería la región metropolitana de Cochabamba. Al momento de encarar una gestión metropolitana, ¿por qué es importante este componente político-institucional? El componente político-institucional es importante cuando se habla de la gestión metropolitana, porque estamos hablando de quiénes van a ser los actores que van a participar en los temas de gestión y en los temas de gobierno, en este caso, de entes metropolitanos. Y estos actores van a definir un conjunto de demandas o un conjunto de problemáticas que tendríamos que abordar. Las problemáticas y las demandas tienen que surgir del conjunto de agentes que están participando de este ente, en este caso, un ente metropolitano. En Cochabamba se ha comenzado a avanzar en este proceso de definir a estos agentes y preguntarles a estos agentes a través de determinados estudios cuáles son las principales problemáticas que corresponderían que sean resueltas o sean digamos, gobernadas o sean enfrentadas a partir de un gobierno metropolitano. Y existe un conjunto, que me voy a dar la molestia de citar, un conjunto de demandas a modo de proyectos que inicialmente deberían ser encarados por este gobierno metropolitano. ¿Cuáles son estos? El tema del agua para consumo y riego, ¿sí? Misicuri, es un tema metropolitano, que debería encararle una gestión metropolitana.
Segundo, sistema vial. ¿Sí? La elaboración de un plan metropolitano de infraestructura y de transporte, y que en este momento está en el ojo de la tormenta con el sistema de transporte masivo. Es un tema metropolitano. Tercero, el Parque Industrial Santibáñez. Parque Industrial Santibáñez, por connotación, es un tema que debería tratar la gestión metropolitana. Los desechos sólidos. ¿Sí? Un plan metropolitano para desechos sólidos. No solo un relleno sanitario. Están previstos la construcción al menos de 3 rellenos sanitarios metropolitanos en Cochabamba. Un plan metropolitano para residuos líquidos, también del orden de 2, 3 hasta 4, ¿sí? Sistemas de tratamiento de residuos líquidos de nivel metropolitano. Atención de población en situación de calle, un tema metropolitano. ¿Sí? Gestión de suelos, otro tema metropolitano. Recuperación de lagunas urbanas, metropolitano. Aire limpio, tema metropolitano. Río Rocha, tema metropolitano. Parque Nacional Tunari, metropolitano. Y finalmente, cuencas y torrenteras, temas metropolitanos. Son 12 temas metropolitanos que en este momento están siendo inicialmente priorizados para ser el puntal a manera de proyectos que deberían ser encarados por su naturaleza en una gestión metropolitana. Muchos temas, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el requerimiento económico financiero que tienen los principales proyectos estratégicos metropolitanos en Cochabamba? ¿Y cuánto tardarían en su ejecución y en su implementación? Así es. Bueno, son los 12 proyectos inicialmente que fueron priorizados. Puede ser que haya algunos otros más. Lo principal es la naturaleza que tienen de un manejo metropolitano. ¿Qué significa la naturaleza? Que un solo municipio o un solo ente, como en este caso el gobierno departamental de Cochabamba, no tiene los alcances y las capacidades suficientes para atender este tipo de temática. Y este tipo de temáticas, su aproximación, digamos, operativa es a través de grandes proyectos. Los 12 proyectos que he citado tienen esta característica. ¿Quién debería encargarse de esto? La norma prevé que va a haber un ente legislativo, el Consejo Metropolitano. La Ley 533 define un consejo, un nivel legislativo, el Consejo Metropolitano, y un nivel operativo. El nivel operativo sería una Secretaría de Desarrollo Metropolitano. Ese sería el nivel operativo. Y este nivel operativo es el que tendría que tratar con los proyectos, en su fase de ejecución o construcción y en su fase de implementación. Aquí surge el principal problema, ¿con qué dinero? Sí, una aproximación inicial de estimación muestra que se requeriría aproximadamente para estos 12 proyectos en todas sus fases una cantidad de recursos aproximada de 644 millones de bolivianos anual para el tema de ejecución e implementación. Y un total de unos 50 a 55 millones para funcionamiento. Estamos hablando aproximadamente de 100 millones de dólares para su fase de ejecución y de implementación anual que tendría que tener. ¿De dónde obtiene este dinero? Bueno, la ley en Bolivia prevé que para los órganos de gobierno autónomos existe la posibilidad de obtener de varias formas estos recursos. Puede obtener recursos propios, venta de servicios, impuestos, tasas, donaciones, crédito y transferencia intergubernamentales. Como el órgano que se va a ocupar del gobierno metropolitano no tiene autonomía, ¿sí? no tiene régimen autonómico, no puede participar de estos recursos. Y la única posibilidad cierta que existe de financiar en este momento un ente de desarrollo metropolitano es transferencias intergubernamentales, el último. Entonces, dada este conjunto de limitaciones que tiene, inicialmente va a tener que buscar una forma de poder financiar mediante transferencias intergubernamentales, tanto de los municipios, del gobierno departamental y gobierno nacional, que también está previsto en la norma, está previsto. Lo que no está todavía desarrollado es en qué porcentajes y en qué modalidades tendrían que hacer estas transferencias. Por decirte algunos de los datos que tengo, si se quiere, financieramente, buscar dinero para recuperación de lagunas urbanas, por ejemplo, 197 millones de bolivianos, que se realizarían en 5 años. ¿Sí? Para ruta exclusiva de transporte pesado, que es una gran demanda, 240 millones de bolivianos, realizable en 3 años. Recuperación del río Rocha, 140 millones de bolivianos, realizable en 5 años.
Construcción de plantas de tratamiento de residuos líquidos, 230 millones de bolivianos. Construcción de 2 plantas de tratamiento de residuos sólidos, 350 millones de bolivianos. Parque Industrial de Santibáñez, 65 millones de bolivianos. Gestión Metropolitana de Suelos, 70 millones de bolivianos. Gestión Metropolitana de Cuencas y Parques, 210 millones de bolivianos en 5 años. Redes de distribución de agua potable Misicuni, 350 millones de bolivianos en 3 años. Transporte y aire limpio, 670 millones de bolivianos, porque estamos considerando el transporte masivo. ¿Sí? Incluso considerando que el transporte masivo es una alternativa a la que se está desarrollando, pero existen posibilidades de poder hacer ajustes e incluso de poder revertir el proyecto. Porque lo que está haciendo Santa Cruz y lo que ha hecho La Paz tiene connotaciones más, digamos, más óptimas en cuanto al tratamiento de una problemática, que no es lo que está ocurriendo en Cochabamba. Los estudios muestran que el tratamiento de la problemática no está siendo enfocado desde el lado del proyecto de transporte masivo, en el caso de Cochabamba. La terminal interdepartamental de buses, 140 millones de bolivianos en 3 años. Y el Centro de Atención Integral para Drogodependientes, Situación de Calle, 30 millones de bolivianos. Todos ellos hacen un costo de 2.692.000 millones de bolivianos que se tendrían que ejecutar en unos 5 años, más o menos, al margen de por año 100 millones de dólares. Esas son las demandas, y son demandas totalmente legítimas y totalmente correctas del tratamiento de una gestión a nivel metropolitano. Bueno, ejecución e implementación. ¿Quiénes deberían hacerse cargo de la ejecución de los proyectos estratégicos metropolitanos y quiénes deben hacerse cargo de su implementación? Así es, la norma es todavía general, no existe una ley reglamentaria para la implementación de la gestión metropolitana en Cochabamba, pero experiencias internacionales nos dicen que deberíamos tener al menos claro esas 2 figuras. ¿Quién se ocupa de la ejecución, de la construcción de estas infraestructuras y quién se ocupa de la implementación a futuro? En la parte de la ejecución debería encargarse la Secretaría de Desarrollo Metropolitana. Una vez confeccionada y una vez que tenga ingresos mediante transferencias intergubernamentales, debería ocuparse de la construcción y la presentación de estos proyectos en el corto y mediano plazo. Y en el mediano y largo plazo, en la implementación de estos proyectos, debían ocuparse, también la norma lo prevé, empresas metropolitanas de desarrollo. Y aquí hay una cosa interesante, porque en La Paz, sin tener la norma, están creando una empresa metropolitana de la basura. ¿Sí? Empresa metropolitana de basura de La Paz, donde están los 7 municipios de la región de La Paz, colaborando también con transferencias intergubernamentales, pero sobre todo mostrando que ese es el camino. El camino es hacer una empresa metropolitana y dentro de la empresa puede haber 5 rellenos sanitarios, pero ella se ocupa porque el hecho de que hay una empresa metropolitana en proyectos de este alcance metropolitano le da economías de escala, le abarata su funcionamiento y prevé tener la dotación de servicios mucho más óptimos. Entonces, en términos de la ejecución, la Secretaría de Desarrollo Metropolitano, unos 5 años, y después de unos 5 años, empresas metropolitanas de desarrollo en cada uno de estos ámbitos, particularmente en tema de basura, en líquidos, agua potable y en cuencas. Debería ser. Existen otros proyectos que posiblemente no tengan empresas metropolitanas y sean más bien programas desconcentrados, ¿sí?, dependientes del gobierno autónomo departamental. Nos has indicado que en el año 2014, mediante la ley de creación número 533, bueno, se ha creado la metrópoli de Canata. Entonces aquí viene una pregunta, ¿por qué a la fecha, habiendo pasado ya 5 años, por qué a la fecha se tiene tan poco progreso en la constitución de una entidad, de un ente, que se haga cargo de la gestión metropolitana de Canata? Así es. Esta es una pregunta recurrente y tiene sentido. Ya son 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, son 5 años y no tenemos muchos avances. Pero existen también algunas respuestas un tanto razonables. ¿Cuáles son las principales razones que yo pienso personalmente que han influenciado para que no haya mucho avance? Primero, la imposibilidad legal de que este ente que se va a ocupar de la gestión metropolitana no tenga una jerarquía autonómica.
Ese es lo principal. ¿Sí? Tendríamos que buscar la posibilidad de que no existe esa restricción y que mediante transferencias intergubernamentales podamos, por lo menos en el corto y mediano plazo, poder oxigenar financieramente a esta empresa, bajo la idea de que en el mediano y largo plazo pueda darse, ¿sí?, mediante un cambio de normativa a nivel nacional, puede darse esa jerarquía de autonomía regional. Lo primero. Lo segundo es la imposibilidad de generar fuentes financieras propias, que viene de la primera. No hay posibilidad de generar fuentes financieras propias y estos 5 años han estado en esa necesidad de buscar de dónde obtenemos los recursos. ¿Sí? La segunda. La tercera es la incompatibilidad o poca sintonía política que ha habido entre los actores de estos, porque los actores tienen que tener sintonía para eso, ¿no? Entonces no ha habido sintonía. Te lo pongo como un ejemplo. La Laguna Alalay, no hubo sintonía, han tenido que crear un organismo que se llama compartido entre diversos actores, donde estaban municipios, donde estaba universidad, donde está el gobierno departamental, pero tampoco ha tenido un comportamiento adecuado, no ha tenido resultados previstos, resultados óptimos. Entonces, uno de los problemas es buscar acompañamiento y sintonía en la parte política entre los actores. Y un cuarto que yo diría es la existencia de persistentes niveles de corrupción. ¿Sí? Aun cuando se ha creado la gestión metropolitana, al interior han aparecido un montón de problemas de corrupción y sobre todo referidos a los alcaldes de detenciones preventivas domiciliarias que han creado un ambiente poco adecuado para que vaya progresando este tema de la gestión metropolitana. Bueno, y para terminar el programa, vayamos adelante, una visión a futuro. Entonces, ¿qué se debería hacer a futuro para potenciar, para avanzar en este proceso de institucionalización de la gestión metropolitana de Cochabamba, de Canata? Bueno, es más complicado responder esto, pero uno podría encontrar algunos derroteros. Algunas acciones que yo considero que deberían asumirse en el corto y mediano plazo para evitar este aletargamiento, digamos, que ha habido en la institucionalidad de la gestión serían las siguientes. Primero, el tratamiento y aprobación de una ley reglamentaria. La ley 533 prevé que inmediatamente se aprueba la ley, debería haber en los próximos meses el tratamiento de su reglamento. Ustedes saben que, deben saber los televidentes, que cuando una ley sale es una ley general y requiere inmediatamente su ley reglamentaria. No tiene ley reglamentaria en este momento. Debía aprobarse lo antes posible, debería aprobar la ley reglamentaria de la ley 533 del 2014. Primero. Segundo, la realización de una propuesta de financiamiento. En este momento, en el IES y en la facultad estoy realizando en este momento una propuesta de financiamiento. ¿Cómo financiar a la gestión metropolitana? Eso debería concluirse y debería consolidarse. Tercero, la realización de un estudio de priorización de los alcances de estos proyectos metropolitanos. Es decir, los 12, ¿vamos a entrar a los 12 o vamos a entrar primero a este, de acuerdo a la prioridad? Posiblemente no tengamos todo el dinero para entrar a los 12, debería ser una priorización y buscar alcances de cuáles son los que deberíamos priorizar y deberíamos enfocarlos como proyectos de primer orden. Y en último lugar, la firma de convenios institucionales. ¿Sí? Todos los actores nuevamente deberían sentarse y deberían hacer compromisos de buena fe. De buena fe en el sentido de que pase lo que pase, el 2020 va a haber muchos cambios, pase lo que pase, el compromiso de generar una gestión metropolitana es principal, ¿no? Y avanzar en este sentido. Claro, darle continuidad, etcétera, etcétera, más allá de los cambios partidarios, políticos que puedan acontecer. Muchísimas gracias, Nelson. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el doctor Nelson Manzano Ansaldo. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IES. Con él conocimos muchos detalles alrededor de la gestión metropolitana en Cochabamba y sus principales desafíos. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Estimados televidentes, gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.